Hola, Ya. Bueno, sí, buenas tardes nuevamente, señor embajador, y buenas tardes a todos los alumnos que pudieron sumarse a esta actividad. Hoy vamos a estar conversando sobre Palestina del Mundial. Vamos a hacer una exposición del embajador por aproximadamente 45 o 50 minutos y después se va a abrir al debate para que hagan las preguntas que quieran. Si quieren pueden escribir por chat que tienen una pregunta y Delphi desde el Zoom va a ir abriéndonos para hacerlo de manera organizada. Así vamos de a uno y respondiendo la mayor cantidad de preguntas que podamos. Así que nada, es un honor tenerlo para hacer esta actividad y cuando quiera. muchas gracias. Buenas tardes. Para empezar, yo quiero agradecer al Centro de Alumnos esta invitación por su apertura y por su criterio, y celebro su pluralismo y les deseo mucho éxito. El mundo depende de ustedes. Ustedes son nuestro futuro. Lamentablemente, las generaciones anteriores no han hecho por este mundo, o al menos no lograron mucho por este mundo. Quisiera que ustedes sí puedan hacer una mejor tarea por un futuro mejor. Eh, la verdad es que hablar de Palestina en el orden mundial me trae un recuerdo de una comedia siria que veíamos en mi infancia, donde el protagonista intentaba escribir un artículo, era periodista, uno de los protagonistas, y empezaba, y nunca lo terminar de escribir este artículo, pero siempre empezaba con una frase que decía, para entender qué sucede en Italia, hay que entender qué ocurre en Brasil. Lógicamente, en mi infancia no entendíamos dónde quedaba Italia ni Brasil, y tuvimos que preguntar a los mayores, y cuando lo entendimos, nos hacía mucha gracia y creíamos que una cosa tenía que ver con la otra. Pero con el paso del tiempo y cuando uno va conociendo, se da cuenta que sí, efectivamente, para entender qué ocurre en una parte del mundo hay que tener una visión global del mundo, porque en un mundo cada vez más interconectado, necesariamente lo que ocurre en el mundo necesariamente se ve reflejado en diferentes regiones, y lo que ocurre en alguna región en especial puede tener repercusiones y puede tener reflejo en el resto del mundo. Veamos, en este mundo vemos que cada vez hay más conflictos y más, podemos hablar de un mundo cada vez más convulsionado. Luego de que en el siglo XX vivimos las consecuencias de dos guerras mundiales, la división del mundo en dos grandes bloques, el bloque capitalista liderado por Estados Unidos y el bloque socialista liderado por la Unión Soviética. Finalmente, en el año 1990, luego de la caída del muro de Berlín y la caída de la Unión Soviética, se creía que entramos en una fase superior, una nueva fase, con características determinadas que prometía más estabilidad. Para la sorpresa, esto ha sido totalmente diferente a lo que se esperaba y vivimos en un mundo más convulsionado. Y si tomamos como ejemplo la región del Medio Oriente, que entre paréntesis hay que tener cuidado con los conceptos y no hay que aceptar estos vocablos como una verdad, porque cuando hablamos de Medio Oriente, cabe la pregunta, ¿Medio Oriente con respecto a qué y a quién? Entonces, la pregunta,
para la Argentina esto es Medio Oriente, sería demasiado lejano Oriente. Este es un concepto colonialista, porque es Medio Oriente con respecto a las grandes potencias colonialistas del siglo XIX, del siglo XX, principalmente Gran Bretaña y Francia, porque está el cercano Oriente, el Medio Oriente y el lejano Oriente, pero con respecto a estas potencias. Entonces, ojo con el dominio cultural, el colonialismo intelectual, el dominio de la mente, porque lamentablemente para que cualquier barbaridad se pueda aplicar, hay que preparar la mente del común de la gente. Y sin una preparación mental, cultural, no podría ser posible la implementación de estas políticas colonialistas. Entonces, volvemos a Medio Oriente. Medio Oriente, que voy a utilizar el concepto porque así se conoce en Occidente, pero no es que yo esté de acuerdo con la denominación. Esta región tiene una ubicación importante, estratégica, que en la antigüedad era el centro del mundo, porque literalmente es el punto de encuentro de los tres continentes del mundo antiguo, Europa, Asia y África. Y específicamente Palestina es el punto de encuentro, es el eslabón que comunica los tres continentes. Esto significa, por un lado, es una bendición, es un privilegio esa ubicación, pero por otro lado, maldición porque todas las ambiciones de cada época, de cada potencia, de cada época, han estado ahí puestos por, porque esta ubicación es un instrumento para extender el dominio de cada potencia, porque para garantizar el paso de sus tropas y de sus caravanas comerciales. Entonces se hacía la necesidad de dominar esta. Esto es desde siempre y hasta el día de hoy esta región sigue contando con muchos elementos de importancia y por lo tanto muchas ambiciones de las diferentes, no solo potencias, sino de los diferentes actores internacionales. Vemos ahora cómo en este preciso momento un conflicto en Yemen, hay un conflicto en Palestina, hay un conflicto en Libia, hay un conflicto en Siria, hay un conflicto en el Mediterráneo, hay un conflicto un poco más arriba entre Azerbaiyán y Armenia, que están hoy en guerra. Hay una serie de conflictos que amenazan la estabilidad y la paz del mundo. Y si uno va un poco más a fondo, va a descubrir que son los mismos actores que están presentes en los diferentes conflictos. Cambia el escenario, cambian las víctimas, pero los actores dominantes son los mismos y los intereses son los mismos. Ahí está metido Estados Unidos, Rusia, Francia, Israel, Turquía, Irán, China, todos los actores importantes. ¿Cuál es el objetivo? El mismo de siempre. Seguramente ustedes en su carrera llegaron a la conclusión de que cualquier proceso colonialista a lo largo de la historia tiene
semejantes características, con particularidades, y siempre el objetivo es el mismo: dominio territorial, explotación de riquezas, mano de obra barata, y luego venta de los productos, inclusive hechos de la materia prima de los territorios ocupados, y vender estos productos en el mercado de los territorios ocupados. Esto es un denominador común a lo largo de la historia y hasta en nuestra región. La importancia de la región por su ubicación aumenta, el objetivo es el mismo, los intereses son los mismos, los métodos pueden coincidir en algunos aspectos y ser diferentes otros. Y esto me lleva también a citar que a fines del siglo XIX, cuando el capitalismo era en una fase superior, surge la necesidad de sustituir los antiguos métodos de dominio por nuevos métodos de dominio. Así que el colonialismo tradicional es sustituido por métodos de neocolonialismo. El neocolonialismo consiste en dominio político, dominio económico, dominio cultural y, ojo con el dominio cultural. Y también el establecimiento de bases adelantadas en algunas regiones por la particular importancia que tiene esta región. Y este es el caso de el Medio Oriente, de Palestina específicamente. Ahí hay una convergencia de intereses entre las grandes potencias de la época con un movimiento recién nacido que es el movimiento sionista. Y acá es importante, por favor, que tengan presente que se maneja en los medios de comunicación es que ahí es un conflicto milenario y conflicto religioso, y la verdad es que ni es conflicto milenario ni es un conflicto religioso, porque este movimiento que se funda a fines del siglo XIX en Europa entre las comunidades judías, en un principio no tenían el objetivo de crear el Estado judío únicamente en Palestina, sino barajaban diferentes alternativas y estaban dispuestos a hacer lo posible de crear este Estado donde puedan. Por lo tanto, tenían como alternativas para la creación del Estado judío en la Patagonia, en Uganda, en África y en Palestina. Y aquí pienso que cabe la pregunta: ¿qué tiene que ver la Patagonia o Uganda con conflictos religiosos o un conflicto o la tierra prometida o el pueblo elegido? Esto echa por tierra esta tesis de que el conflicto es religioso. No, no es nada religioso. Que es un conflicto milenario. No es nada milenario, porque colonizan hoy Palestina, no tienen nada que ver con los antiguos que habitaron Palestina. Y sería bueno que tengan presente que Palestina, a lo largo de su historia, ha sido constantemente objeto de invasiones y de invasores. No hay ninguna potencia de ninguna época que no haya colonizado a Palestina. Por ejemplo, los primeros que colonizaron Palestina fueron los hititas y los últimos, ahora, los sionistas. En el primero y el último pasaron por ahí babilonios, caldeos, egipcios, griegos, persas, romanos, etc. Toda potencia de cada época ocupó Palestina. Y el objetivo siempre es, y esto, por favor, ténganlo presente, que no tiene ni nada de religioso ni nada de milenario.
el objetivo es el dominio de la región, de impedir cualquier independencia real de los países de la región, mantener la dependencia de estos países de las grandes potencias. Por lo tanto, hay muchos intereses en juego y nada más que intereses. Lógicamente, importa muy poco el sufrimiento de unos y de otros. Que mueran decenas de miles, centenares de miles, millones, esto no importa. Recuerden que en Occidente, en un siglo, el siglo XX, hubo dos guerras mundiales, Primera y Segunda Mundial, con un saldo aterrador de víctimas, que lamentablemente estas víctimas perdieron la vida por nada, simplemente por el dominio de unos pocos. Y luego algunos utilizaron las víctimas como un instrumento para extender su dominio, como es el sionismo, que utiliza el sufrimiento de los judíos que fueron masacrados en Occidente, ¿eh? En Occidente. Y hoy, lamentablemente, Occidente intenta recompensar a sus víctimas a costas de otro pueblo que es el pueblo palestino. Bueno, el hecho es que Palestina entera está bajo ocupación israelí. Hay más de un conflicto en la región y estos conflictos tienen una tarea, porque ustedes como cientistas políticos, como futuros profesionales, van a descubrir que en política no existe la casualidad. En política no existe la casualidad. Todo ocurre en política porque hay alguien que hace algo para que esto sea así. De vez en cuando, una consecuencia puede no ser calculada, pero en política no existe la casualidad. Todo ocurre previo planificación y con objetivos claros. Entonces, decía que junto con la ocupación de Palestina, y ojo, Israel no solo ocupa territorios de Palestina, sino territorios de otros países árabes. Hasta hace poco ocupaba la península del Sinaí, territorio egipcio. Ocupaba el Valle de Arabá, territorio del reino hashemita de Jordania. Aún ocupa, además del territorio palestino, territorios libaneses, las granjas de Sheba, y ocupa territorios sirios, los altos del Golán. Entonces, esto demuestra que Israel es un ente expansionista y colonialista. No es el pobre David que sufre el acoso constante y la amenaza de Goliat. Al contrario, es quien ocupa territorios de otros países. Ahora, hay que verlo, como decía, dentro del contexto internacional. Y sin este contexto, es imposible que Israel pueda hacer lo que hace y pueda ocupar tanto territorio que ocupa y que tengan los planes de expansión que tienen. Porque Israel es ese instrumento que decía que con el paso a la fase superior del capitalismo, cuando se crean bases adelantadas. Y esta es la base adelantada en región, que es Israel. Ahora, Israel es una realidad. Nadie puede negarlo, y menos el pueblo palestino que está bajo ocupación, porque negarlo es como negarnos a nosotros mismos. Y cuenta con el apoyo incondicional de Estados Unidos. Decía que los otros conflictos en la región
son provocados y planificados por otros para mantener una situación determinada, que también en política siempre hay que buscar a quién es el beneficiario de lo que ocurre, quién es el beneficiario. Y por favor, dense el tiempo para analizar y estudiar quién es el beneficiario de lo que ocurre. Cuando en 2003 Estados Unidos ocupó a Irak y bajo ocupación norteamericana, la primera decisión del gobernador norteamericano, el señor Paul Bremer, la primera decisión fue disolver al ejército iraquí. ¿Qué significa esto? Significa permitir la desintegración del Estado central iraquí y dar paso a una probabilidad de fragmentación del territorio iraquí. ¿Esto a quién favorece? Por favor, ustedes busquen quién es el beneficiario. Luego, cuando en Siria se intenta hacer lo mismo, cuando en Libia haciendo lo mismo y en otros países de la región. ¿Esto qué significa? Significa que queda un solo país central que es Israel. Por lo tanto, los conflictos favorecen únicamente a Israel. Yo diría que lo que ocurre hoy en el Medio Oriente, y una vez más les recuerdo que no estoy de acuerdo con el concepto de Medio Oriente. Cuando uno ve lo que ocurre en el Medio Oriente, puede pensar que allí están experimentando ciertas políticas. Por lo tanto, ahí sería una especie de laboratorio donde se hacen estos experimentos. Esto significa que, dependiendo de lo que ocurre ahí, esto podría trasladarse a otras regiones del mundo. Y me gustaría plantear una tesis mía que seguramente otros coincidirán con otras denominaciones, pero pueden coincidir con el mismo diagnóstico. Hoy se está componiendo y se está imponiendo una nueva doctrina de política internacional. Ustedes como estudiantes de esta carrera hermosa, seguramente han estudiado asignaturas relacionadas con derecho internacional, con convenciones, protocolos, organismos internacionales, multilaterales, etc. Y sabrán que todo esto es una especie de regulador de relaciones entre países, estados, naciones, pueblos. Y esto ha permitido una especie de estabilidad aceptable a nivel mundial. Hoy está en juego. ¿Cómo es esto? En los últimos años, la administración norteamericana con el presidente Trump ha producido un cambio radical en su política exterior y está actuando de una forma descarnada. No sé si es la palabra más correcta. Fíjense, voy a poner como ejemplo el tema palestino en esta nueva doctrina que está imponiendo la administración norteamericana. Un principio incuestionable en derecho internacional, convenciones, todos los acuerdos, etcétera, es prohibir la ocupación de territorios ajenos. Y si esto ocurriera, una ocupación de territorios ajenos, la comunidad internacional no lo legitima, lo condena.
no lo reconoce y mantiene el reclamo de la necesidad de restituir el territorio ocupado. Fíjense, el 6 de diciembre del año 2017, la administración norteamericana ha reconocido a Jerusalén como capital de Israel, siendo territorio palestino ocupado en la llamada Guerra de 6 días del año 1967. Toda la comunidad internacional, todos los organismos multilaterales, todos los principios del derecho internacional lo consagran como tal, como territorio ocupado. Entonces, cuando la gran potencia, Estados Unidos, reconoce esto como territorio anexado por Israel y reconoce la soberanía de Israel, entonces esto permitiría que otros hagan lo mismo. Y este principio no se mantiene de no permitir la ocupación de territorios ajenos. Lo mismo, otro principio es que una potencia de ocupación debe trasladar su población civil al territorio que ocupa. Y entonces, cuando Estados Unidos reconoce a los asentamientos que son colonias judías, israelíes en territorio palestino ocupado, entonces está una vez más violando otro principio del derecho internacional. Pero no se conforman con esto. Después de el reconocimiento a Jerusalén como capital de Israel, traslada la embajada a un territorio ocupado, que es Jerusalén. La embajada norteamericana fue trasladada a un territorio ocupado, Jerusalén. Luego, también Estados Unidos reconoce la soberanía de él sobre los Altos del Golán, que es territorio sirio ocupado. Entonces, tanto en derecho como en política, existe que son los antecedentes o precedentes. Cuando una cosa es repetida una y otra vez, entonces se establece un antecedente y es considerado en casos similares. Esto quiere decir que si pasó una, dos, tres veces, ¿por qué no va a pasar en otro lugar? Ahora están con el tema de la anexión de los asentamientos del norte del Mar Muerto y el Valle del Jordán, que son territorios palestinos ocupados por Israel. Entonces, ya se está consagrando la ocupación, la anexión, y se está legitimando por la gran potencia y el silencio del resto del mundo, la comunidad internacional, que no actúan para hacer valer los principios del derecho internacional porque nadie quiere enfrentarse a Estados Unidos. Y es bueno que revisen, por favor, en los últimos casi 4 años de administración norteamericana, cómo el señor Rick Tillerson, que fue canciller del señor Trump, luego la señora Nikki Haley, en reiteradas ocasiones esta es la palabra, amenazaron y chantajearon a la comunidad internacional dirigiéndose a los representantes de diferentes países en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como en la Asamblea General y con este mismo gesto, señora Haley le decía a los representantes del mundo, los estamos vigilando, los estamos vigilando. Y aquellos que voten contra de Israel van a ser castigados. Entonces, esta es una nueva doctrina que está imponiendo Estados Unidos en la región, que seguramente, si esto pasa, será llevada a otras regiones del mundo y esto una amenaza para toda la humanidad. Ahora sucede que el mundo árabe, que hasta hace unos menos de 100 años, prácticamente era una unidad y el objetivo era
tener un Estado en todos los países árabes, uno solo. Estamos muy lejos de esto, porque Gran Bretaña y Francia fragmentaron al mundo árabe, ellos colonizaron la mayor parte del mundo árabe. Hubo también otros actores más limitados en algunas regiones del mundo árabe, como Italia, por ejemplo, en Libia, o a uno que otro, pero principalmente Gran Bretaña y Francia. Y cuando se retiran Gran Bretaña y Francia, dejan las áreas de conflicto en el Medio Oriente, en el mundo árabe. Y hoy se ve esto en tantos conflictos. Ahora, uno de estos conflictos es la ocupación israelí, que durante mucho tiempo, tanto para los actores internacionales como regionales, esto era un conflicto árabe-israelí. Luego lo minimizan como un conflicto palestino-israelí, habiendo territorios de otros países árabes ocupados por Israel. Ahora se habla de un conflicto palestino-israelí. Pero ahora último, ni siquiera es conflicto palestino-israelí, sino el trato es como si fuera un problema interno de la política israelí. ¿Y cómo es esto? El 28 de enero del curso, el señor Trump anunció su llamado Acuerdo del Siglo, que si traduce literalmente, el concepto no es Acuerdo del Siglo, porque en inglés él lo llama The Big Deal of the Century. Y seguramente ustedes entienden inglés y sabrán qué significa deal, que no es un acuerdo en términos políticos. Cuando el 28 de enero del año en curso, el señor Trump en la casa anuncia este plan, que supuestamente es un plan de paz palestino-israelí, curiosamente da a el oficialismo y la oposición israelí. Ahí estaban presentes el señor Netanyahu, ministro de Israel, y su oponente, que había sido candidato a primero durante las 4 últimas elecciones, que es el señor Benny Gantz. Entonces, invita al oficialismo y la oposición israelí para tratar un supuesto plan de paz palestino-israelí. Entonces, ¿cómo es esto? Si es un plan de paz palestino-israelí, se supone que debe jugar, conversar, consultar e invitar a las dos partes, no sola parte. Entonces, esto lamentablemente hoy se está manejando de esta forma. Y el señor Trump, lógicamente, es presidente de la gran potencia, pero si uno se fija cómo ha actuado en política internacional, yo diría que actúa como canciller del señor Netanyahu, primer ministro israelí. Y por favor, yo les pido que revisen las políticas norteamericanas en los últimos años y ver cómo el señor Trump es quien se hace cargo de anunciar cualquier cosa relacionada con Israel y mundo árabe, al punto que fue el señor Trump quien anunció el establecimiento de relaciones entre Israel y Emiratos Árabes Unidos. Y es importante destacar que este no puede calificarse como un acuerdo de paz, porque para que sea un acuerdo de paz debe haber un conflicto entre las dos partes. Y que yo sepa, Emiratos Árabes
nunca estuvo en guerra con Israel. Por lo tanto, no puedo aceptar que es un acuerdo de paz. Luego, el señor Trump anuncia el acuerdo entre Israel y Bahrein. Luego, el señor Trump presiona a otro país árabe, el Sudán, y lo chantajea para sacar ese país de la lista norteamericana de países que apoyan el terrorismo, lo chantajea que firme un acuerdo con Israel para que lo saquen de la lista. Cualquier país africano que pretende firmar un convenio bilateral con Estados Unidos, el señor Trump lo chantajea para que firme un acuerdo con Israel. Entonces, la verdad es que será muy presidente de Estados Unidos, pero actúa como canciller de Israel. Esto queda a nivel global y regional, con una situación económica que todos sufrimos, con una pandemia que toda la humanidad está sufriendo, con una administración norteamericana que ha abierto varias confrontaciones, varios conflictos, sean comerciales, jurídicos, fronterizos, con tantos países, se ha retirado de tantos tratados, de tantos convenios, de tantos organismos internacionales. Esto significa que estamos próximos a una realidad, seguramente el año 2021 o el mundo post pandemia, un mundo totalmente diferente a la pre-pandemia. Esto no quiere decir que sea mejor, puede ser mejor, ojalá sea mejor, pero nadie lo puede garantizar. Pero esto permite que haya nuevos actores importantes que posiblemente sean la competencia de Unidos, porque en los últimos 30 años, desde la caída de la Unión Soviética a la fecha, son 30 años, Estados Unidos ha sido la única potencia y el mundo ha sido un mundo donde hay un solo polo. Ahora, seguramente hay nuevos actores, no sé si van a ser otros polos, pienso que es probable, las condiciones están dadas para que haya otros actores que se conviertan en grandes potencias en política internacional, porque este es otro elemento que siempre hay que tener en cuenta. La política y la economía siempre van de la mano. Hay quienes definen la política como economía concentrada. Y si la política es economía concentrada, esto significa necesariamente que aquellos países que están ganando importantes espacios en el ámbito económico también van a reclamar un mayor espacio político, liderazgo político. Y si este liderazgo político es realidad, esto significa que habrá nuevas potencias, tal vez nuevos polos. Yo pienso que nunca es bueno tener un solo polo porque va en contra de la ley y porque no hay quien pueda hacerle peso a ese polo. El hecho es que esta región, el Medio Oriente, entre comillas, no se vislumbra una solución próxima y a pesar de lo que se intenta vender como imagen de un Medio Oriente más
seguro y más estable con los acuerdos entre Israel y países árabes que van dirigidos en contra de otro país de la región, que es Irán. Y la verdad es que yo puedo tener todas las diferencias del mundo con Irán. De hecho, los palestinos no coincidimos en nada con Irán y no vemos a Irán como un aliado, pero la verdad es que el enemigo inventado es Irán. Puede ser que no sea lo que quisieran muchos, pero quien ocupa territorios de otros es Israel. Y con esto termino porque me parece que hay que dar espacio para que ustedes hagan las preguntas que quieran. Hay un nuevo elemento que se está introduciendo en el Medio Oriente y tal vez esto también se vea en otras regiones del mundo y que afecta principalmente a la población americana. Aparentemente, Estados Unidos, al menos por lo que conocemos, por lo que dicen sus autoridades, está en una retirada de diferentes regiones, de muchos países, y está delegando responsabilidades, en el caso del llamado Medio Oriente, a Israel. Es como si fuera su agente, el agente norteamericano, y sería el protector de otros en la región. Esto es lo que se palpa de los acuerdos de Israel y Bahrein, Israel y Emiratos Árabes Unidos, que sería una especie de protector, dices, en contra de la amenaza llamada amenaza iraní. Durante mucho tiempo, Estados Unidos, entre comillas, el protector. Ahora delega esta responsabilidad a su agente Israel. Esto es, ¿qué significa esto? Este es un acontecimiento en desarrollo. Yo no soy adivino, no puedo aventurarme a emitir un juicio definitivo, pero sí lo que puedo afirmar es que estamos próximos a un cambio en el panorama político en la región. Muchos de amigos del señor Netanyahu incentivan a estos acuerdos de Israel con países árabes, pero la verdad es que podrán firmar los acuerdos con todo el mundo, pero mientras ocupen a Palestina y repriman al pueblo palestino, no hay paz. Porque si quieren, si pretenden realmente llegar a una solución política, hay que hacerlo con el pueblo que ocupan y poner fin a la ocupación del territorio que ocupan y firmar acuerdos con terceros, cuartos y quintos. Y como decía el otro día Pedro Brigger en un comentario, es como si él tuviera un problema sobre una propiedad con alguien y que ese alguien traiga a los a sus parientes de Tucumán y firmar acuerdos con ellos y el conflicto no termina. Si es conmigo, nosotros apostamos por el futuro y apostamos por la estabilidad, la paz, seguridad de todos, pero para que esto sea posible, sí hay que hacerlo con quien corresponda. Nosotros queremos firmar un acuerdo, una paz definitiva con Israel. Esto Israel también debe querer poner fin a su ocupación y debe querer llegar a una paz con palestinos.
esperamos que el mundo de la pospandemia, el mundo en el año 2021, nos traiga novedades positivas para todos. Esta es nuestra, y ojalá sea así. Les agradezco su atención y a su disposición. Bueno, muchísimas gracias. Ahora vamos a abrir la sección de preguntas, así que cualquiera que tenga una pregunta, me escribe en el chat y vamos a ir abriendo los micrófonos. Y yo quería empezar haciendo la primera pregunta. Si usted cree que esta nueva doctrina o que describió conocimiento de los principios del derecho internacional fomentada sobre todo por Trump, si usted cree que es una tendencia ya instalada en la comunidad internacional o si Biden y el Partido Demócrata ganan las elecciones, esto puede revertirse. ¿Cuál es su opinión al respecto? Mire, yo no soy iluso y sé que la política norteamericana es una política de un gran país, una potencia. No sé si hablar de institucionalidad norteamericana, de la administración norteamericana, porque el señor Trump ha tenido el mérito y la virtud de demostrar que no funciona tan perfectamente el sistema norteamericano ni la institucionalidad norteamericana, y ha demostrado que el individuo ha transgredido todo lo que se pensaba que era algo incuestionable en tanto internas norteamericanas como de política exterior. Pero también, como no soy iluso que la política norteamericana va a cambiar con un golpe, también entiendo que hay diferencias de matiz entre republicanos, y yo insisto en que son políticas, son diferencias de matices, no son diferencias eh, esenciales, al menos en política exterior, al menos en política exterior. En política interna pueden tener proyectos diferentes, pero en política exterior son diferencias de matices. En todo caso, sería un iluso si pensara que Biden es una réplica de Trump. Y de hecho, en el tema palestino, el señor Biden hizo lo más difícil, porque en plena campaña, el señor Biden ha sostenido que no permitirá la anexión de territorios palestinos al Estado de Israel. En campaña esto es más difícil que siendo presidente, porque en la campaña los candidatos tratan de ganarse la simpatía y el voto del lobby israelí en Estados Unidos. Entonces, si en plena campaña plantea esto, pienso que implementarlo va a ser la parte menos difícil. Pero reitero, las administraciones demócratas norteamericanas tampoco, cuando estaban en el poder, no hicieron mucho. ¿Por qué? Porque, y por favor, yo les pido que ustedes averigüen, Estados Unidos, que ha mantenido el monopolio de la intermediación del llamado conflicto árabe-israelí, nunca ha tenido la decisión de encontrar una solución, sino siempre ha administrado este conflicto. Lo ha administrado. Nunca pretende resolverlo. ¿Por qué? Porque esto le da enormes dividendos a Estados Unidos y le permite vendiendo armas, porque nuestra región es el mayor importador de armas del planeta.
y principalmente de armas norteamericanas. Entonces, le interesa preservar la situación tal para mantener primero su dominio, luego mercado para sus armas. Ahora, el tema de la doctrina, yo pienso que ya el señor Trump impuso esta doctrina. Espero que el señor Biden, si gana, trate de cambiarla, porque esto es perjudicial para toda la humanidad. ¿Por qué? Porque yo dije lo de los antecedentes y los precedentes. Hay muchos conflictos territoriales a lo largo y ancho del mundo. Siempre el referente para resolverlos es el derecho internacional, la justicia internacional. Esto se impone como doctrina. Entonces, adiós derecho internacional, adiós justicia internacional y volvemos ley de la selva. Y esto sí es una amenaza para la estabilidad y la paz del mundo. Por eso, todos que piensan que esto que ocurre en Palestina, en el Medio Oriente, es algo ajeno y lejano, no es tan ajeno ni tan lejano, porque sí se está diseñando y se está ejecutando esta nueva doctrina. Espero que la comunidad internacional tenga conciencia de la gravedad de esto. No creo que sea problema de conciencia, porque si una persona como yo estoy consciente de esto, pegas en diferentes partes del mundo también han llegado a esta conclusión. El problema es voluntad y decisión, ver y de discrepar con la política norteamericana. Muchas gracias. Bueno, ahora vamos con la siguiente pregunta. Juana Silva, Delphi, si le puedes abrir el micrófono. Dale, ahí estoy probando. Juana, si querés igual ahí te habilité para que te lo prendas vos. Ahí va, perfecto. ¿Probar? Hola, Buenísimo. muchas gracias, es un placer escucharte hablar. Mi pregunta era sobre la firma de los acuerdos estos entre Israel, Bahrein y Emiratos Árabes Unidos. Quería saber si crees que existe la posibilidad de que Israel firme también con una Arabia Saudita, por ejemplo, y si crees que haga una posible alianza. De hecho, lo que se firmó es una alianza. No se puede calificar de otra forma. Yo diría que es una alianza más que nada comercial y militar, porque ellos aducen como razón principal a iraní. Irán es considerado enemigo de varios países de la región. Hay quienes afirman que es un conflicto intermusulmán entre los sunitas y chiitas. Y la verdad es que yo no puedo aceptar esto como argumento porque esto tiene 1400 años de historia, chiismo y sunismo, y nunca ha habido una guerra salvo la guerra de escisión, 1350 años. Y después de aquello se ha convivido perfectamente en el mismo país. Hay sunitas y hay chiitas en la misma familia, hay sunitas y chiitas. Es una doctrina de fe. Y esto no tiene por qué llevarse al mundo de la política. Ahora, el señor Trump, en reiteradas ocasiones, en su de portavoz de la política israelí, canciller del señor Netanyahu, ha presionado a muchos
países, Omán, Sudán, Arabia Saudita y otros, Marruecos y tantos. Y en reiteradas ocasiones afirmó que hay 5 países árabes en la fila esperando para la firma. ¿Y dónde están? No se ve concretado. Luego los aumentó a 6 y finalmente fueron 8, según el señor Trump, que en cuestión de días firman acuerdos. Y según el señor Trump, él habría hablado con el monarca de Arabia Saudita y él cree, el señor Trump, él cree que habrá un acuerdo entre Arabia Saudita e Israel. Quiero guiarme por los hechos y por los anuncios, y no del señor Trump, que está en la electoral y frente a tantos fracasos de su política, tanto interna como en política exterior, trata de ver cualquier logro, cualquier éxito como algo histórico, porque una de las características del señor Trump, si ustedes se fijan en sus tweets, en sus anuncios, en sus conferencias, todo es huge, todo es big, todo es enorme, todo es histórico. Ha hablado de un acuerdo histórico de Arabia Saudita con Israel. Hasta el momento, el monarca saudí, en su intervención en la Asamblea General virtualmente, ha mantenido los mismos principios de la política de Arabia Saudita. El canciller de Arabia Saudita ha ratificado la postura de ese país, y es importante tener en cuenta en el año 2002 el entonces monarca de Arabia Saudita, no, en ese príncipe heredero, planteó la iniciativa de paz árabe que se aprobó en la cumbre de jefes árabes en Beirut 2002. Y a partir de entonces, esto es la de consenso del mundo árabe, y lamentablemente Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, cuando firman esto con Israel, rompen el consenso árabe, violan el consenso árabe. Y más aún, más tarde, luego de que esta iniciativa de paz árabe fuera aprobada por la cumbre de jefes de Estados Árabes, fue adoptada por el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas como un referente para la futura del llamado conflicto árabe-israelí. Entonces, si Arabia Saudita es el autor de la iniciativa de paz árabe, que consiste en que se normalizan las relaciones de todos los países, sin excepción, con Israel, luego de poner fin a la ocupación israelí de los territorios árabes, no de los territorios árabes ocupados, y el establecimiento del Estado palestino en tan solo, y esto también por favor ténganlo presente, en tan solo el 22% de la Palestina histórica, ¿no? Porque estamos reivindicando un Estado de Palestina solamente en la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, que son los territorios palestinos que ocupó Israel en la llamada Guerra de los 6 días en 1967, y no en el 78% que ocupó Israel en la llamada Primera Guerra Árabe-Israelí, al Nakba, en 1948. Entonces, yo pienso que objetivamente
Arabia Saudí no es candidato a firmar un acuerdo con Israel próximamente. Otros países, puede ser, porque la presión norteamericana es enorme. Y no solo presión, sino chantaje. Porque yo puse el Sudán para que sea levantado de la lista norteamericana de países que apoyan el terrorismo, le ponen como condición firmar un acuerdo con Israel. Pero es una cuestión de política norteamericana. Tienen que firmar un acuerdo con Israel. Simplemente porque Estados Unidos, a mí, está delegando ciertas funciones y tareas a autores, en este caso Israel, que pretende convertirlo en la potencia regional que garantice el dominio en la región. Bueno, muchas gracias. Es representante de la revista Conciencia, que es la revista de ciencia política y relaciones internacionales del centro. Así que nada, Juana, gracias por la pregunta y la participación. Y ahora Mariano Romero tiene una pregunta también. Buenas tardes, desde ya muchas gracias. Van a ser dos preguntas, le repito la segunda, le respondo la primera, si quiere. Teniendo en cuenta este último acercamiento entre Fatah y Hamas, ¿usted cree que este reconcercamiento y la decisión de celebrar elecciones sea duradera o sea otro fracaso más como el 2017 que quedó en absolutamente la nada? Y después la segunda pregunta, quizás un poco más profunda y de análisis, teniendo en cuenta los hechos, la historia, la relación asimétrica en la que se encuentra Palestina frente a Israel. ¿Usted cree que es hora de buscar algún tipo de alianza o de empezar a movilizarse? Porque el sistema claramente está inclinado un tanto más a favor y la balanza siempre no va a estar tanto del lado de la justicia en sí. Lo prueban causas de violación de derechos humanos, Sabra y Yati usted sabrá muy en profundidad, pero digo, ¿en qué momento se sale de ese círculo de estar siempre pidiéndole al sistema que interfiera y que haga justicia, cuando está visto de que claramente han quedado un montón de causas inhumanas y de injusticias en la nada? Entonces digo, ¿usted cree que es momento de dar un paso y unificar, aunar esfuerzos y esta cuestión a un paso más formal como para darle más cuerpo y forma, o no? Muchas gracias. Bueno, gracias. Mira, con respecto a Fatah Hamas, yo lamento lo que voy a decir. Este conflicto interno no debería existir estando ellos, unos y otros, bajo ocupación. Y se supone que para todo el pueblo palestino el objetivo central es poner fin a la ocupación y una vez libres podrán cumplir como fuerzas políticas e ideológicas lo que quieran. Pero hasta que tengamos un Estado independiente y soberano, lo principal es la liberación de Palestina. Por eso el problema es la intervención de actores externos que tienen sus instrumentos y sus recursos en Palestina para poder producir misiones en Palestina. No es ningún secreto que Hamas es una filial de un movimiento multinacional, que es el movimiento de hermanos musulmanes, fundado en el año 1928 en Egipto y que tiene filiales
hoy en día no solamente es musulmanes, donde hay mayorías musulmanes, sino inclusive en países de Europa, en Gran Bretaña, en Suiza, etc. Y sería bueno volver unos años atrás y que con la llamada Primavera Árabe hubo movilizaciones en muchos países árabes que culminaron con ciertos cambios en algunos países árabes, donde en esos países durante mucho tiempo no hubo espacio para que los actores políticos puedan funcionar y siempre se permitió a de hermanos musulmanes que estuvieron al servicio de gobernantes de diferentes países, siempre a ellos se les permitió cierto margen de acción. Así que cuando se producen los movimientos de primavera árabe, el único ente organizado que podía capitalizar la situación es el movimiento de hermanos musulmanes. Y vemos cómo en diferentes países ese movimiento de hermanos musulmanes ha asumido como líder estas movilizaciones y ha llegado al poder. Pero al poco tiempo hubo un retroceso que sufrieron los movimientos o las filiales de este movimiento, y Hamás también se enmarcó de este mismo fenómeno. Hamás llegó al poder un poco antes, pero dentro del mismo fenómeno. Uno analiza un poco, va a darse cuenta que todo el Islam político en los diferentes países. El último bastión que les queda es Hamás, por eso surge a una reunificación se ve a cada rato. Ahora hay un elemento adicional que amenaza la existencia del pueblo palestino y esto requiere que todos actúen de una forma consciente y tratar de reunificar al pueblo palestino. Hasta el momento, las cosas prometedoras. Hubo un encuentro donde participaron todos los actores palestinos sin excepción. Han llegado a un acuerdo y este acuerdo puede culminar elecciones tal vez a principios del próximo año. Pero en política nunca se puede garantizar nada. El anhelo del pueblo palestino es que sí, esto concluya con la reunificación por el bien del pueblo palestino y del futuro de Palestina. La otra pregunta con respecto a las alianzas, yo pienso que siempre es momento de buscar alianzas. Nunca deja de ser el momento. Lo que sí puede variar es qué vamos a buscar. Porque, reitero, en política nada es eterno, lo eterno son los intereses. Y la verdad es que el margen donde se pueda buscar no es muy amplio, ¿eh? Porque Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, etcétera, los países llamados occidentales. Por eso cuando yo hablo de Occidente no me refiero
Argentina o a China, no. Me refiero al otro occidente. Ellos fueron quienes crearon el Estado de Israel, ellos lo sostienen y ellos lo proyectan, siendo, según ellos y como se jactan, cuna de la democracia y cuna de derechos humanos, cuna sino protectores de derechos humanos. Lamentablemente, lo que prima es la doble moral, porque lo que hace Israel con todos los crímenes que comete sigue siendo democracia Israel y nunca se acepta ni siquiera una crítica en contra de las políticas de Israel. Lamentablemente, ese occidente al que me refería no quiere que los palestinos luchen por la vía militar, no quieren que los palestinos luchen por la vía política, porque están enjuiciando y criminalizando a las organizaciones de la sociedad, del BDS, boicot, desinversión y sanciones, que tuvo un ente similar en Sudáfrica en su lucha en contra del apartheid. Y aquellos movimientos pacíficamente en BDS los califican como antisemitas y cuestionan a aquellos que critican o cuestionan las políticas israelíes como antisemitas. Ahora van más allá y asocian sionismo con, o el antisionismo con antisemitismo. Y acá hay que tener conciencia y entender bien los conceptos, porque el colonialismo militar requiere primero colonialismo cultural. Pretenden confundir y presentar como sinónimos sionismo, semitismo, judaísmo, hebreísmo, el ser hebreo, el ser israelita, un montón de cosas. Pretenden presentarlo como sinónimos y una cosa no tiene absolutamente nada que ver con la otra. Realmente, el ser judío es una cuestión de fe. El ser hebreo es una cuestión étnica histórica y hoy no existen los hebreos con las características que ellos plantean. El sionismo es una ideología. El ser israelí supuestamente es una nacionalidad. Y presentar todo esto como un todo es un crimen en sí. Entonces, las alianzas, volviendo a la pregunta, sí hay que recomponer alianzas y yo pienso que el mundo que viene, que se da cuenta de lo delicado que es lo que ocurre, tendrá la obligación de replantear sus políticas. Yo siempre sostengo, y lo quiero reiterar, que nosotros tendemos a armar alianzas para que el mundo sea anti-israelí. Nuestras alianzas son por el bien de nuestro pueblo, principalmente, y por el bien de los pueblos de la región y del mundo, porque la estabilidad del Medio Oriente necesariamente aporta un elemento para la estabilidad del mundo. ¿Quiénes son nuestros aliados? Son los mismos de siempre.
posiblemente en el futuro tengan mayor protagonismo, que siendo nuestros aliados, no enemigos de Israel. Y esta es la diferencia de los aliados de Israel, Estados Unidos y otros, que son antipalestinos. Nuestros aliados no son anti-israelíes, porque si hablamos de China como aliado, China no es anti-israelí. Y China, el primer país que estableció relaciones con Palestina desde el año 63. Rusia, si es un aliado, no es anti-israelí. Rusia fue el segundo país del mundo que reconoció a Israel. Tiene una relación fluida con Israel y hay más de 1,5 millones de ciudadanos israelíes de origen ruso. Por lo tanto, es imposible que sean anti-israelíes. Y no pretendemos que nadie sea anti-israelí. Es importante componer estas alianzas, pero estas alianzas son más objetivas que las alianzas israelíes. Hay que esperar y ver cómo se dan las cosas en un futuro cercano, donde yo pienso que Estados Unidos no va a seguir siendo polo del mundo. Y si no sigue siendo único polo del mundo, entonces surge la necesidad de encontrar de encuentro y puntos de consenso, inclusive en los conflictos internacionales. Hoy hubo un ente, Francia, Estados Unidos y Rusia, no sé si ya lo hicieron, pero iban a sacar un comunicado conjunto el conflicto entre Armenia y Azerbaiyán. Esto es importante, ¿eh? Esto requiere de consenso. Y ojalá que en el caso del llamado Medio Oriente también sea necesario que haya consenso y que se rompa este monopolio norteamericano. Nunca un monopolio es bueno, ni siquiera un monopolio político. ¿Se trabó, puede ser? Sí, creo. No, no, no. Ah, ok, pensé, me apareció de lado. Bueno, y ahora Bautista Colombo me pidió que lea su pregunta. ¿Cuándo diría usted que empezó el conflicto, teniendo en cuenta que durante el Imperio Otomano los diferentes pueblos vivían en paz? Si empezó durante la ocupación británica, durante la movilidad de judíos europeos a la región, o durante la división del territorio, y cómo afectó el descubrimiento del gas natural en la región. Bueno, todo tiene que ver con todo. Y la verdad es que una cosa ha llevado a la otra. Sí hay que recordar que Palestina es la cuna del judaísmo, del cristianismo y del islam. Por lo tanto, es la cuna de religiones monoteístas. Luego también hay que recordar que Palestina fue objeto siempre de invasiones y cada invasor ha dejado alguna huella, sea cultural o étnica, inclusive en Palestina. Por eso yo sí resalto, y la verdad es que es un motivo de orgullo para nosotros, que Palestina sea multiétnico, multicultural y multireligioso. Y como tal, sí se vivía, no sé si se convivía, pero la verdad es que se vivía con naturalidad y no había conflictos por motivos religiosos o étnicos o de cualquier otra índole. Ahora, Imperio Otomano, según algunos, fue la prolongación del califato y por lo tanto
algunos no lo con ocupación, otros lo toman como colonialismo. Yo personalmente lo tomo como colonialismo. Que ocupe territorios ajenos es colonialismo. Y el hecho de que los árabes hayan ocupado Andalucía no es nada que colonialismo también. Es que no depende de quién definir una cosa de una forma diferente. Se debe aplicar el mismo criterio sobre casos. Si tal caso es colonialismo, si se repite el caso en otro sitio, es colonialismo. Entonces, bajo el Imperio Turco Otomano se vivía en un conflicto más que interno entre musulmanes, cristianos y judíos. El nacionalismo árabe pretendía liberarse del dominio turco otomano, y recordemos, en 1916 hubo un acuerdo entre el líder de los árabes, el sheriff de la Meca, el sheriff Hussein de la Meca, con McMahon, el representante británico. Hubo una correspondencia Hussein-McMahon. Y era la independencia árabe de todos en un solo país. Y el acuerdo con Gran Bretaña era que se rebelen los árabes en contra del dominio turco-otomano, y una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, entonces los árabes obtendríamos nuestra independencia en nuestro estado, no en los fragmentos que son hoy los países árabes. Luego, como de costumbre, Gran Bretaña cumple con una promesa, el colonialismo no cumple con sus promesas. En noviembre del año 17, Gran Bretaña emitió la llamada Declaración Balfour, donde promete al movimiento sionista facilitar la creación del hogar nacional judío en Palestina. Y por favor revísenlo. La declaración se comprometen a ayudar a los judíos a crear un hogar nacional en Palestina. Lo denominan Palestina. Y para esto, más tarde, antes del 16, habían firmado con Francia, Gran Bretaña con Francia, un acuerdo llamado el Pacto Sykes-Picot, que lleva los nombres de sus firmantes, el inglés y el francés, Sykes-Picot, que consistía en la división de nuestros países. Una vez finalizada la Primera Guerra Mundial, Gran Bretaña y Francia, entre comillas, se reparten nuestros países. Lo que era Bilad Sham, algunos la llaman la Gran Siria, el Levante, otros lo llaman la Media Oriental, otros lo llaman. Fue dividido entre Gran Bretaña y Francia. Y conforme a esto, Gran Bretaña quedó con el dominio sobre Palestina, Jordania e Irak. Francia quedó con el Siria y el Líbano. Todo esto era uno solo. Y todos somos lo mismo. Hoy, lamentablemente, somos sirios, libaneses, etc. Pero éramos uno solo. Entonces, el objetivo, dividir para reinar y injertar este cuerpo en esta región para mantener la división, el Estado. Luego, este occidente de Europa que persiguió durante mucho tiempo judíos, y su persecución, discriminación y crímenes cometidos en contra de los judíos
culminan con el Holocausto en la Segunda Guerra Mundial. Y la conciencia de Occidente dolida quería compensar a los judíos por los crímenes que cometieron en contra de ellos en Occidente, dándoles un Estado a costa de otro pueblo, que es el pueblo palestino. Entonces, ahí, luego de la Segunda Guerra Mundial, todo el apoyo de todo Occidente va hacia la concreción de este objetivo, y en 1947, el 29 de noviembre del 47, se aprueba la llamada Resolución 181 de la partición de Palestina en la Asamblea General, donde supuestamente debería existir dos estados en Palestina. Uno que es el Estado judío, Israel, que ya tiene 72 años, acciones, y debería también haber un Estado árabe palestino. Pero lamentablemente, 72 años después, esto... Entonces, el conflicto, si es conflicto, para mí no es conflicto. Esto es un proceso colonialista, un conflicto. Esto es producto de las políticas colonialistas de las grandes potencias y se mantiene por lo mismo. Luego, hoy vivimos una realidad donde Israel es una realidad y es la potencia regional. Para esto había que debilitar las otras potencias y lo lograron. Pero Israel solo no podía debilitar a las otras potencias regionales. Él lo debilita. Las grandes potencias internacionales debilitan a las potencias regionales de Israel, quien se consagra como la gran potencia regional que es garantía de este dominio colonial. Así que ha habido diferentes momentos, han concluido con la realidad que vivimos hoy, pero todos fueron pasos para llegar a esto. Si tienen más preguntas, tal vez me plantean varias juntas y las contesto juntas para ganar tiempo. Igual me parece justo que es la última, así que con esta ya podemos cerrar si nadie tiene ninguna pregunta más. Feli. Hola, buenas tardes, embajador. Muchas gracias por lo que está compartiendo, muy interesante. Y quería hacer una pregunta, un poco habló de eso recién, si existe la posibilidad de crear un polo en la región del mundo árabe, ¿no? Claro, si puede existir la posibilidad de crear un polo que no sea el de Israel, que por lo que estoy interpretando, dentro de todo, podríamos decir que es un poco artificial, probablemente ayudado por Estados Unidos. Si existe esta posibilidad de crear otro polo que le pueda hacer frente a Israel, como para conseguir un equilibrio de poder en el mundo árabe. Gracias. Buena pregunta. Sí, necesariamente debe haber. Para esto hay que volver un poco hacia atrás. El mundo árabe históricamente ha tenido tres estados centrales: Egipto, Siria e Irak, que fueron los referentes históricos como estados en la región. Veamos estos estados centrales, en qué situación se encuentran hoy y producto de qué. Yo decía que el principio que ha funcionado durante siglos: divide y reinarás, divide y vencerás. Hasta
hace pocos años, Irak era una gran potencia y sería bueno, si ustedes tienen acceso, si no, yo puedo facilitarles algunos documentos. Irak fue uno de los países más avanzados del llamado tercer mundo. De hecho, fue el país más avanzado del tercer mundo y competía con los desarrollados en índices de educación, de salud, de tecnología, etcétera, en todos los ámbitos. ¿En qué situación se encuentra hoy Irak y producto de qué? Hoy Irak, con enormes recursos naturales y enormes riquezas, hoy Irak lamentablemente ha ido en la oscuridad, la ignorancia y la confrontación nacional. ¿Producto de qué es esto? Es bueno que ustedes busquen cómo y a base de que en el año 2003, y a pesar de que no hubo un acuerdo internacional, Estados Unidos decide invadir a Irak. Y yo hace poco, en esta misma intervención, el gobernador civil norteamericano, el señor Paul Bremer, lo primero que hizo fue disolver el iraquí. Y esto permitió la fragmentación de Irak y su desintegración. Entonces, un Estado que en algún momento podía hacerle frente a Israel, entonces hoy está fuera de cualquier posibilidad de sostenerse como Estado. El otro Estado central, Siria, también, ¿en qué situación se encuentra? Está luchando para preservar su unidad territorial. Ya es interesante plantearse la pregunta, ¿qué rol tiene el fundamentalismo islámico que en Occidente se maneja, se baraja como la gran amenaza a la humanidad? Y yo quiero ratificar que sí hay que tener mucho cuidado y estar pendiente de este peligro que es el fundamentalismo islámico. Pero, ¿acaso hay fundamentalismos buenos y fundamentalismos malos? ¿Y cómo se crea fundamentalismo islámico? Y les voy a pedir que por favor averigüen lo que voy a decir para corroborar si digo la verdad o miento. Fíjense, bajo ocupación norteamericana en el año 2003, a los pocos días de la ocupación norteamericana, llega un señor, y se lo voy despacio para que si quieren anotarlo, Abu Mus'ab Zarqawi. Abu Mus'ab Zarqawi. Este señor venía ¿de dónde? De Chechenia, donde hubo una guerra fundamentalista. Y él fue uno de los combatientes del fundamentalismo islámico. Pero antes había en otra región donde hubo una guerra, entre comillas, fundamentalista, Afganistán. Y Afganistán, hay que recordar que el señor Trump mismo denunció que sus antecesores, ISIS, y no lo digo yo, por favor, busquen en el año 2016 la campaña electoral, el señor Trump mismo denunciaba que sus antecesores
crearon a ISIS. Entonces, en Afganistán, este señor Abu Musab al-Zarqawi formaba parte de Al-Qaeda. Y antes de hubo talibanes, y antes de talibanes hubo mujahidines, los mujahidines, que Occidente llamaba dientes por la libertad, liderados por otro llamado Usama bin Laden. No sé si les suena. Usama bin Laden. Y por favor, averigüen y van a descubrir que los documentos que liberó la CIA comprueban que este señor fue un agente de la CIA. Entonces, este señor, Abu Musab al-Zarqawi, llega bajo ocupación norteamericana en Irak en el año 2003 y ahí nace el ejército islámico de Irak, que al poco tiempo expande su campo de acción para abarcar a Siria. Entonces, este ISIS, ejército del Estado Islámico de Irak, se expande a Siria y ahí fueron un factor determinante en el desmantelamiento de los estados centrales. Ahora, la pregunta, si es una amenaza para la humanidad, ¿quiénes son sus víctimas de ISIS? Que yo sepa, no hubo un atentado de ISIS en Estados Unidos. No cabe la pregunta, ¿por qué? Tampoco, nunca, ISIS actuó en Israel. Si ese ISIS considera a Estados Unidos y a Israel infiel, pero en vez de operar en Israel y Estados Unidos, que son los infieles, opera en árabes y sus víctimas son árabes, musulmanes, cristianos, drusos o lo que sea, son árabes. Son árabes. Así que vuelvo a la misma pregunta. ¿Existen fundamentalismos buenos? Me gustaría que ustedes tengan la amabilidad de buscar tiempo y buscar la definición de fundamentalismo. ¿Qué significa fundamentalismo? Y tratar de las políticas norteamericanas y las políticas israelíes y comparar esto con el fundamentalismo. Y esto a su juicio. Yo no quiero predisponerlos. Por favor, por ustedes mismos, para descubrir la verdad. Ahora, volviendo a la pregunta, queda Egipto, que está muy debilitado económicamente y con la actuación del fundamentalismo islámico o el islam político, que lo ha debilitado mucho. Por lo tanto, ningún Estado central árabe hoy está en condiciones de darse a Israel. Pero yo decía que lo único constante en política y en la historia es cambio. Esto no es eterno, ni la voluntad de Israel es. No, somos pueblos milenarios y estos pueblos milenarios han sobrevivido a muchas invasiones y en algún momento vamos a recuperarnos. Pero la diferencia con los invasores, nosotros siempre hemos amado a los invasores y los hemos acogido y hoy forman parte de nuestra identidad étnica, política, nacional y cultural. Por eso yo decía que somos pueblos multiétnicos, multiculturales y multireligiosos, porque muchos de los invasores se quedaron en
en nuestra tierra y son parte de nuestro tejido social, son parte de nuestro pueblo. Por eso, si somos mayoritariamente, o más que mayoritariamente, si somos culturalmente árabes, étnicamente somos diversos. Por eso, no hay una dominante en el mundo árabe, porque puedes encontrar de descendencia africana, de descendencia descendencia árabe, europea, gente de tez de color negro, rubios de ojos azules, hay de todo, y todos son parte de nuestro pueblo. Espero que bien de la humanidad, por el bien de nuestros pueblos, esto ocurra lo más pronto posible, pues esto acortaría el sufrimiento y reduciría la cantidad de víctimas. Yo quiero darles mucho por su gentileza, por su invitación, por su atención. Espero que no les haya aburrido y a su disposición cuando lo necesiten. Y ojalá la próxima sea presencial. Un abrazo para todos y que tengan una linda tarde. Muchísimas gracias. Fue Muchas Carlos, la verdad muy interesante todo lo que se discutió, sobre todo temas de tanta importancia y como dijo usted, que porque suceda en otra región no importancia para nosotros, sobre todo como futuros politólogos e internacionalistas. Así que muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Un abrazo. Muchísimas gracias, embajador. Gracias a todos, chicos, chicas, por sumarse. Y bueno, el lunes tenemos otra charla con Guillermo Moreno, en este caso, a las 4, así que los que estén interesados, los esperamos ahí también. Gracias a todos. Gracias por sumarse. Nos vemos.